Escuchemos la reflexión que el Señor nos trae a través de su siervo, el presbítero Raúl Méndez Yáñez. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Pueden tomar su lugar, hermanos. Muchas gracias. Estoy muy contento, muy gozoso de estar una vez más con ustedes. Junto con mi familia, pues siempre nos ponemos muy alegres, muy contentos cuando podemos estar entre ustedes. Y bueno, pues en esta mañana, para reflexionar sobre este momento tan importante, que fue el momento de lectura del libro de la ley, una vez que el pueblo de Israel regresa del exilio, una vez que finalmente pueden volver a poseer sus casas, pueden volver a poseer sus tierras. Es realmente algo pues muy gozoso lo que se estaba viviendo en esos momentos. Me voy a permitir hacer una oración y posteriormente vamos a pasar a nuestra reflexión. Padre Celestial, te alabo, te doy muchas gracias porque tu palabra siempre está con nosotros, porque tu Espíritu Santo también se mueve en medio de esta comunidad y junto con tu palabra nos lleva siempre a obtener frutos y nos lleva también a vivir en ese gozo y en esa seguridad de que nadie nos podrá apartar de tu lado. Permítanos que en esta mañana, en esta tarde, podamos reflexionar lo que tú tienes que decirnos a nosotros, llevarnos esto en nuestro corazón y ponerlo en práctica en nuestra vida. Te lo pedimos por Cristo Jesús. Amén. ¿Qué tan consternante, difícil de encontrar e inaudito será el gozo que justamente versiones de la Biblia como esta que leímos, hispanoamericana, como otras versiones más actualizadas, en el afán de poder presentar el texto bíblico con un lenguaje pues más cotidiano, más común para la gente, han cambiado la forma en la que se traducía antes, gozo por alegría, porque se entiende que es más fácil para la gente entender la alegría. O sea, ¿qué tan alejados realmente estaremos de experimentar lo que es un gozo que hasta en nuestro mismo lenguaje cotidiano básicamente ya quedó fuera esa palabra? Alguien puede decir estoy muy alegre, estoy muy contento, estoy muy feliz, o ahora se usan mucho los superlativos, ¿no? Estoy hiper feliz, estoy súper feliz, pero realmente es raro que alguien nos diga estoy gozoso o tengo gozo. Eso parece ser que ya se ha quedado como en el pasado, y bueno, también hay que ver un poco los contextos en los que estamos, ¿no? Estamos en un momento en donde como mundo, como planeta, pero también como país, como personas, pues estamos entre enojados y tristes. Son como los dos sentimientos que el día de hoy se viven, flotan en el ambiente. Por un lado, pues la tristeza ante tantas cosas que están pasando, tantas desapariciones, tantas muertes, tantas cosas que hacen gobiernos, empresas, personas entre nosotros. Tenemos esa tristeza, y al mismo tiempo, pues también hay muchísimo enojo, ¿no? Lo hemos podido ver a nivel de medios de comunicación a partir de este año. Ya el ánimo, nuestro ánimo está que no perdona una, ¿no? Como le pasó a Andrea Legarreta, que salió a decir esta cuestión del dólar que no afectaba, y todos volcaron en su contra, no tanto por lo que dijo, ¿no? Sino por la manera en la que lo dijo, el momento en el que lo dice. Ahorita la gente estamos pues realmente como muy enfadados, ¿no? Que no nos muevan ni tantito porque explotamos. Lo mismo con la visita del Papa, pues todo el mundo está muy muy enojado porque se van a gastar quién sabe cuántos millones, porque nada más quiere venir a distraer, porque aquí tenemos otros problemas. Entonces vivimos realmente en un momento en el que el gozo se va alejando cada vez más y está siendo sustituido por otro tipo de situaciones, por otro tipo de emociones, y particularmente lo que predomina
en las personas el día de hoy es la tristeza y es el enojo. Y debemos, como iglesia, pues de tomar esto en cuenta para cuando llegue el momento en el que tengamos que comunicar la palabra de Dios, pues tener una buena intención para comunicar a estas personas. Tenemos que saber que cuando paramos a alguien en la calle, cuando hablamos con alguien, quizá está entre estos dos sentimientos, y como dice el mismo texto, hay que adecuar la escritura para que nos lo puedan entender. Pero vamos un poco al texto, porque allí justamente estamos viendo el momento en el que, bueno, ya el pueblo de Israel también pasó por problemas nacionales muy difíciles, los deportan. No deportaron a todos, deportaron sobre todo a los pobres, deportaron a la mano de obra, deportaron a la gente que hacía oficios, y a la gente pues más o menos acomodada, a la gente que pertenecía como al círculo de la nobleza y demás, los dejaron por ahí. Entonces llegó un momento en el que llegaron otros países, otras naciones, y empezaron ahí a atosigar a la región, y realmente se descompuso por completo. Es un momento muy importante el del exilio, porque de hecho a partir del exilio, cuando pasa todo esto, que unos están en Babilonia, otros se quedaron y otros pues ya finalmente terminaron por completo perdidos, es cuando surge la necesidad de redactar, de escribir, de plasmar las Sagradas Escrituras. Es hasta ese momento. Antes, como no lo habían tenido tan difícil, la palabra de Dios se transmitía de manera oral y se contaba de las historias de Abraham, y se contaba de lo que le había pasado a Moisés, se contaba de David, etcétera. No había como tanta necesidad. Pero ante esa migración enorme que se vivió, fue entonces cuando los sacerdotes y el pueblo dijo, no, pues tenemos que juntar todo esto para que quede como un testimonio, sobre todo ¿a quién? A nuestros hijos, a las juventudes, porque así como ahora hay muchos jóvenes, sobre todo los que tienen contacto con inmigración o en Estados Unidos, que ya no quieren hablar español, ya nada más quieren hablar inglés, pues así había en ese momento jóvenes hebreos que ya se avergonzaban de hablar hebreo, que ya preferían hablar persa, que ya preferían hablar en el idioma de Babilonia, porque pues era realmente lo que estaba de moda. Les daba mucha pena hablar de su Dios, de Jehová, del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y pues había como otras deidades que eran como las más de moda, y eran a las que querían adorar, pero justamente pues por en contacto entre las culturas. Es entonces que es muy importante este momento, cuando se puede tener un rollo, por lo que podemos entender, quizá nada más era la ley de Moisés, que es lo que más o menos ya se tenía un poquito plasmado, un poquito escrito, y no completa. Es muy probablemente que solamente sean algunas historias de Abraham, de Isaac y de Jacob, así como algunas partes de Levítico, de Deuteronomio, y sobre todo de Deuteronomio, que ya tenían plasmados algunos mandamientos, y eso era lo que se estaba leyendo en ese momento, y se congregó, dice el texto, a todos, a hombres y mujeres, porque hombres y mujeres tenían la misma capacidad para poder entender lo que se estaba diciendo. Y es muy importante, porque cuando realmente hay una necesidad de construcción, cuando hay una real necesidad de echar adelante algo, en este caso reconstruir un pueblo, se necesita de todo, de hombres y de mujeres. Aquí no había autosuficiencia de parte de los líderes, sabían que no podían con toda la empresa que venía por delante, y convocaron a todos, hombres, mujeres, incluso también niños, porque también cuando nos dice todos aquellos que podían entender, está aludiendo pues a todas las personas que ya podían como aprender cosas, y los niños están también en ese segmento. Entonces también había niños, mujeres, hombres y niños estaban ahí para poder escuchar las Sagradas Escrituras, para poder escuchar los mandamientos de Dios. ¿Qué fue exactamente lo que escucharon? Dice que desde la mañana como hasta el mediodía se empezó a leer. No sé si ustedes han agarrado alguna vez la Biblia y se la han puesto a leer de corrido. Si empezáramos en Génesis, en 6 horas, ¿hasta dónde creen que pudiéramos llegar? Pues yo digo que en 6 horas, al menos el libro de Génesis sí lo podemos acabar.
¿no? En 6 horitas, de la mañanita al mediodía, pues yo creo que los 50 capítulos del libro de Génesis, si pudiéramos leerlos pues más o menos con relativa calma. Entonces, lo que tenían ellos, pues como podemos ver, era quizá un extracto, era una parte, y en ese momento, a voz de cuello, han de haber leído algunos puntos muy estratégicos, sobre todo de Deuteronomio. Seguramente eso fue lo principal que se leyó. Entonces, eso fue suficiente, dice el texto, para que el pueblo empezara a ponerse triste y empezaba a llorar. Y hay muchísimas razones por las cuales tenían que llorar. Una pudo haber sido porque estaban escuchando de las glorias pasadas, de las promesas de Dios. Imagínense ustedes a un pueblo un poquito en el ánimo en el que estamos nosotros, lastimado, raspado, golpeado, con todo lo que le había pasado. Habían sido destruidas sus murallas, habían sido capturadas sus gentes, habían sido llevados a otra nación y luego habían tenido que ser devueltos después de muchísimas peripecias, y escuchar que decía la palabra de Dios: tú serás cabeza y no cola. O sea, ¿qué sentimiento pudo haber generado estas palabras en el pueblo cuando escuchaba que lo que Dios quería para Israel era que fuera una nación fuerte, una nación vigorosa, una nación que fuera bendición para todos, no una nación conquistadora? Porque lo que plasma Deuteronomio es que ellos van a fortalecerse y van a crecer y van a cultivar y van a tener granos y van a tener casas. ¿Para qué? Para proteger, para abrir ciudades de refugio, para abastecer a los que no tengan alimentos, para ayudar a todos sus vecinos. Ese era el objetivo. Y de repente todo se volcó, porque ya a partir de Josué empezaron a pelear, y a los que tenían que alimentar empezaron a matarlos, y a los que tenían que proteger, y con los que tenían que llevarse bien y llevarles también la bendición de Dios, pues empezaron a ser sus grandes enemigos. Entonces, al empezar a escuchar lo que tenía realmente Dios dispuesto para ellos y lo que habían vivido, pues realmente es muy triste. Lo mismo pasa también con nuestro país. Cuando me toca preguntar a las personas, y créanme que esto lo he preguntado desde Baja California hasta la península de Yucatán, jóvenes, adultos, hombres, mujeres, cualquier cantidad de estrato socioeconómico, a todos les he preguntado: ¿qué pasa con México? ¿Cómo ven a México? ¿Qué sienten cuando piensan en su país? Todos invariablemente dicen: es que México es bello, es que México es rico, es que México tiene muchas cosas, pero las estamos desperdiciando, pero no estamos aprovechando todo el talento, todos los recursos naturales, todas las capacidades que tenemos. Y eso es parte de lo que hoy por hoy tiene a nuestro país, pues como en estos sentimientos tanto de enojo como de tristeza. Pues algo así sintieron las personas que estaban reunidas allí alrededor de Esdras cuando escuchaban que ellos tenían de su parte a un gran Dios, que tenían al Creador de todo, que tenían al Dios que le había revelado a Israel, y solo a Israel, el secreto de la bendición, que era el Shabbat, el día de reposo. Porque de eso dependían muchísimas cosas. El día de reposo daba tranquilidad a las personas, daba alimento a quien no tenía. El día de reposo también marcaba un ritmo de la creación, porque cuando llegaban 6 años de cosecha, había que dejar uno para que la tierra descansara y posteriormente se pudiera dar fruto. Incluso si había guerra, se tenía que parar al 7º año para que también descansara la tierra. Y también en este mismo espíritu del día de reposo, cada 50 años se tenía, es decir, 7 por 7, se tenía que hacer un jubileo en donde se perdonaran las deudas, en donde se abrieran los granos, en donde hubiera un año de perdón. Entonces, ese pueblo de Israel que tenía en sus manos el secreto de la bendición del cosmos, el secreto de la bendición a todas las naciones, se había convertido en el último, y ahora solamente era un puñado de personas lastimadas que venían regresando a su tierra después de haberla perdido. Eso afectó muchísimo a la conciencia del pueblo de Israel. Por eso después se volvieron muy rígidos y se volvieron muy estrictos en cuanto al día de reposo, porque realmente todo eso que venía en la ley se dieron cuenta que había sencillamente
fallado. Ahora, quiero que vayamos también a vernos a nosotros. ¿Qué ha pasado en nuestras iglesias también con el gozo? ¿Cómo se ha vivido esto? Porque cuando se da cuenta de que están tristes, los levitas les dicen: callen, porque es día santo, no se pongan tristes. Y dice: váyanse a comer manjares, váyanse a beber vinos, váyanse a convivir con las personas amadas y obsequien porciones y regalen alimento a todos, porque este es un día santo. Estén alegres. El gozo del Señor es vuestra fortaleza. El gozo del Señor, esto que tiene que ser de suma alegría, tiene que ponernos ahora con un proyecto de nación, tiene que ponernos con un proyecto como personas para ir adelante. Eso es el gozo. Vamos a ver algunas formas en las cuales la iglesia ha visto el gozo. Quisiera que pusiéramos una imagen, me voy a avanzar un poquito en ella. Y primero quiero hablar de cómo se hacía, cómo se venía diciendo el gozo, o cómo todavía se dice en algunas iglesias. Si no se alcanza a ver, no se preocupen, ahorita yo lo voy explicando. Pero el gozo en las iglesias, que para estos fines les voy a llamar iglesias modernas. La modernidad ya pasó hace mucho tiempo. Aunque se diga todavía que lo nuevo es moderno, pues no. Ya no estamos como tal en la modernidad, eso ya pasó. De hecho, las iglesias modernas son las iglesias que les diríamos de la vieja guardia. Esas como tal, muchísimas gracias. Esas como tal serían las iglesias modernas, allá de los 1920, de los años 1930, esas eran las iglesias modernas en realidad que estaban viviendo en esa época. Y en esa época, esa vieja escuela de las iglesias, el gozo del Señor estaba basado en el hacer. Y eran realmente personas, eran ministerios que se dedicaban a hacer muchas cosas, ¿no? Por ahí viene ese himno, ¿no? De usa mi vida. Muchos que viven en tu derredor, tristes y hambrientos están. Y ese era el ánimo de muchos de los himnos de la época, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? Pues con tu vida ve y llévales gozo, luz, bendición, ayuda a los demás. Era una manera en la cual, pues mediante el hacer las cosas, ibas mostrando la gratitud, ibas mostrando el amor al Señor. Eso es muy positivo, eso es muy bueno, porque entonces el gozo se va a mostrar cuando ayudo a mi prójimo, cuando bendigo a alguien más, cuando traigo a alguien a la presencia del Señor y le ayudo a conocer más a Dios a través de la Escritura, orando con ellos, en fin. Esa era una manera de entender el gozo mediante el hacer. Era gozo mediante el hacer. Ahora, eso también tiene algunas características, quizá no siempre tan buenas. Básicamente, aquí pongo estas 4. Cuando el gozo se hace mediante el hacer, resulta un tanto frío, y es paradójico, ¿no? Pero es que es muy de obligación. Tu obligación como cristiano es estar gozoso. Entonces, pues ya no es que lo sientas, es que tiene que ser así. Es rígido, porque se tiene que hacer mediante formas estrictas. Para evangelizar se hace de este modo, para predicar se hace de este modo, para ayudar se hace de este modo, para orar se siguen estas fórmulas, etcétera. Es estandarizado, es decir, que todos los creyentes sean iguales, que todos tengan ese mismo gozo, que todos tengan esa misma alegría, pero no tanto de una manera personal, sino por el simple hecho de ser cristianos. Eres cristiano, tienes que estar gozoso. Y eso también llevaba a que, curiosamente, era un gozo autoritario. Así como dice ahí, ¿no? Es tu deber estar gozoso en el Señor. Y si estás triste, es porque estás en pecado. Y si te sientes decaído, tienes que cambiar esa actitud, porque Dios es un Dios de gozo y quiere a su pueblo con gozo. Es un gozo a la fuerza, pudiéramos llamarlo así. Eso es el gozo de la iglesia moderna. Pero también, vamos a correrle un poquito, ¿qué pasa ahora con las iglesias posmodernas? Si las iglesias modernas se basan en el hacer, las iglesias posmodernas, que son las iglesias más populares del día de hoy, se basan en el sentir. Ese es su gozo, ¿no?
hay una pequeña estrofa que dice: yo soy la niña de tus ojos, de Jesús Adrián Romero, y toda esta nueva corriente musical que se llama alabanza y adoración contemporánea, o modern worship en inglés, pues exalta eso un poquito, ¿no? Jesús se convirtió en una especie de galán. Y entonces todas las alabanzas son pues que es muy bello y que me quiere, que me apapacha, es algo así como Johnny Depp, ¿no? Entonces es realmente un héroe que llega y que me salva y que además es muy bello y que siempre me va a hacer reír o me va a apapachar. Es decir, estas canciones hablan mucho del gozo, pero en el plano de cómo yo siento a Dios, de qué manera yo lo experimento. Entonces, ¿qué pasa con el gozo en el sentir? Tiene estas características. Para empezar, está basado en las emociones, es altamente emocional. Entonces, de lo que se trata es de crear siempre un clima, pues como de mucha euforia, mediante la música, o poniendo muchas luces, o dando una predicación como muy entusiasta, o estando muy ungidos, etcétera. Es muy, muy basado en las emociones. Eso también implica, pues, que es egoísta, porque entonces yo nada más voy al concierto, voy al culto, ¿para qué? Para llenarme, para sentirme bien, para cantar bonito, para estar en un ambiente pues bastante agradable, ¿no? Esto también no solamente puede ser ante música, también puede ser, por ejemplo, algunas iglesias ya en lugar de sermón tienen como una charla de café y todos muy contentos y demás, y se trata como de volver esa experiencia, esa experiencia de servicio, pero como si fuera una experiencia de gozo. Entonces yo voy nada más a sentir bonito, ¿no? Y estuvo muy bonito cuando la alabanza me ministró, ¿no? Y así decimos, ¿cuándo me ministró la alabanza? Pues cuando me sentí bien. Por otro lado, pues es cambiante, porque las emociones son cambiantes, porque dependen de muchísimas cosas, no solamente de factores externos, a veces también depende de factores internos. Nuestro cerebro tiene químicos, segrega químicos el cerebro, y si no los tengo, por más eufórico que sea todo el ambiente, si no tengo la dopamina que se necesita para que me sienta contento, pues no va a pasar. Por más que me quieran decir, siente a Jesús, vive a Jesús, llora con Jesús, etcétera. Es muy cambiante, depende mucho de mi estado de ánimo. Y finalmente, pues es un gozo romántico. Y aquí es donde yo veo un peligro. ¿Por qué? Porque estas iglesias posmodernas no son más liberales, ni son más libres que otro tipo de iglesias. Ellos también quieren tener a sus juventudes bien agarraditas y quieren enseñarles qué sentir y qué no sentir. Eso todavía está hasta más preocupante, porque la iglesia moderna te llevaba al hacer, pero esta iglesia posmoderna se quiere meter en tu corazón y te quiere cuando te quiere decir cuándo debes sentir, cuándo no debes de sentir, y básicamente todos los anhelos que puedas tener de amor o de romance no los tengas en un novio, sino con Jesús. Sí, están como que sublimando, cambiando eso que uno como ser humano en su desarrollo integral puede llegar a tener por otra persona, como que dicen, no, ahora ese gozo, ese romance solamente va a ser para Jesús, y nosotros como iglesia después te vamos a dar un taller para decirte quién debe ser el muchacho con el que te puedes casar o quién debe ser la muchacha con la que te puedes casar. Es muy preocupante porque es una manipulación no solamente de los sentimientos, sino una manipulación también de los proyectos de vida. Pero bueno, así estamos. Entonces, si podemos cerrar un poquito la imagen, abrirla, perdón. Tanto el gozo de la iglesia moderna, que se basa en el hacer, como el gozo de la iglesia posmoderna, que se basa en el sentir, tiene como un mismo modelito. Es cierto pesimismo, porque las personas no son suficientes por sí mismas, ya sea porque no saben hacer las cosas o porque no saben sentir como se deben. Entonces la iglesia tiene que decir específicamente qué tiene que hacer cada uno y de qué manera deben de vivir el gozo en el Señor. Entonces es una forma de control, tanto lo uno, cuando el gozo se hace por el hacer o cuando el gozo se hace por el sentir, pues es una forma de control. Pero no es la única forma de gozo. Vamos a ver ahora esta parte, la que se encuentra en la parte de abajo,
hay otro tipo de iglesia que yo llamo iglesia autogestiva, que es justamente como la que se reunió con Esdras y Nehemías después del exilio. Autogestiva significa una iglesia que sabe hacer las cosas por sí misma y donde cada uno de los miembros es valioso y tiene capacidades y tiene aptitudes que son valiosas para los demás. Eso también nos falla muchísimo como nación, porque se entiende que los mexicanos ¿cómo somos los mexicanos? Flojos, no hacemos fiesta por lo que sea. Somos despilfarradores porque nos encanta hacer fiesta y tirar el dinero. Somos corruptos. Estos tres características, flojo, despilfarrador y corrupto, no son cosas que nos digan los otros países, son cosas que nosotros mismos creemos de nosotros. Y se ha entrevistado a mexicanos que viven en el extranjero y les preguntan, ¿y qué diferencia ves tú entre la cultura de Inglaterra o la cultura de Dinamarca y México, de donde vienes? Y dicen, no, es que los de México, a diferencia de los de acá, son flojos, acá son trabajadores, despilfarradores, acá son muy ahorradores y además son corruptos, y acá no, acá sí respetan la ley, ¿no? Entonces acá sí nos pasamos los semáforos y en el afán de no hacer eso, pues nos han puesto un reglamento de tránsito bien rígido. Pero porque son cosas que nos creemos de nosotros mismos. Pero realmente no todos los mexicanos somos así. Ha habido mexicanos muy emprendedores, ha habido mexicanos que no son corruptos, han habido mexicanos, y somos también mexicanos, que sabemos hacer bien las cosas. Pero en la iglesia no lo creemos, y entonces el hermano seguramente, si alguien no le dice qué hacer, no lo va a hacer, y si no le dice que debe de cuidarse, no se va a cuidar, y también no confiamos en nosotros mismos. Yo les invito el día de hoy, hermanos, a que cada uno de nosotros confiemos en nuestro hermano. Y confiemos en nosotros, así como Esdras y Nehemías, donde lo único que les dijeron es: no se pongan tristes, estamos alegres, váyanse y diviértanse. ¿Cuándo un culto de la iglesia termina así? ¿No? Al final decimos la exhortación y decimos: vayan y hagan el bien y solidarícense unos a otros, amen a su prójimo. Pero sería interesante un pastor, acabando el culto, dijera: hermanos, nuestro servicio ha terminado, vayan y diviértanse. ¡Ay, qué barbaridad! ¿Qué está promoviendo este pastor? Pues está diciendo exactamente lo mismo que los levitas le dijeron al pueblo: vayan y coman y alégrense y estén con todos, porque confiaban en que todos iban a actuar con el mismo sentir porque habían escuchado la palabra de Dios. Entonces, esta iglesia eso es una iglesia autogestiva, una asamblea que confía en sí misma para poder hacer las cosas. Si nos damos un poquito al lado, por favor, podemos ahora ver cómo sería este gozo. Pues este gozo, hermanos, no es un gozo del hacer, tampoco es un gozo del sentir, no es el gozo de que es gozo y tienes que estar gozoso porque es tu obligación cristiana. Y si estás triste, entonces estás en pecado. Ni es el gozo de los sentimientos, donde solamente se trata como de conmover o se trata de sentir bonito un momento. Este gozo que está sintiendo aquí el pueblo, que estuvo precedido por lágrimas, o sea, imagínense, es un gozo que se sobrepone a los sentimientos. El gozo no es un sentimiento. El gozo es una forma de ser. No está anclada en algo que yo pueda sentir, porque aún cuando estaban llorando y todavía estaban dolidos porque vienen regresando del exilio, con todo y eso podían estar gozosos. Se puede estar gozoso aún en momentos de tristeza, aún en momentos de dificultad. Por eso el gozo del Señor es nuestra fortaleza en cualquier momento. El gozo no es una emoción, el gozo no depende de las emociones. Por eso me preocupa un poquito que aquí en algunas versiones digan alegría en lugar de gozo. Porque la alegría sí puede irse, el gozo no. El gozo es algo muy patente en nuestra vida y se ancla en el ser. ¿Cuáles son las características del gozo que está anclado en el ser? Es resiliente. Es muy sencillo saber qué es resiliencia. Ustedes agarran una pelota de esponja y aviéntanla al piso y va a rebotar. Cuando pega en el piso se deforma porque recibe el golpe, pero después salta hacia arriba y recupera su forma original si es una buena pelota. Eso es la resiliencia, es
justamente como nuestra hermana que nos comentaba en su momento que se cayó y ahora, aunque fue muy duro el golpe, su organismo respondió bien y puede estar levantada nuevamente. Eso es resiliencia, es el reponerse, tanto a nivel físico como a nivel emocional. El pueblo de Israel necesitaba esa resiliencia. Había recibido muchísimo daño de parte de los invasores y ahora necesitaba volver a componerse. Nuestro país, nuestro México, también necesita resiliencia. Y quizá antes de la resiliencia también, o como parte de ese proceso, necesitamos sentarnos a llorar, porque no nos han dejado. Pasa una desgracia y inmediatamente viene otra y viene otra y viene otra, y bueno, ya es un no parar. No nos hemos dado el tiempo como país en los últimos años de sentarnos a llorar. Cosas que realmente valen la pena llorar que están ocurriendo en nuestro país. Y eso nos está llevando así una tensión que les decía entre enojo y tristeza y nos está formando una olla express que no sé yo en un futuro qué más pueda ocasionar. Pero estamos en una situación emocionalmente muy complicada como país. Por eso el gozo es muy importante y por eso es muy importante la resiliencia. Así como el pueblo de Israel después del exilio pudo reponerse, también nosotros tenemos que llorar y reponernos. Es propositivo. ¿Qué significa esto? Que todos tienen voz, que todos pueden decir. Si se dan cuenta, aquí no pudo hablar Esdras solito, él era líder, pero realmente la palabra era tan extensa que tuvieron que entrar otros, y hasta los levitas, es decir, hasta los de más baja categoría, tuvieron que entrar para tomar la palabra y empezar a compartirla y empezar a explicarla y empezar a decirla una y otra vez. Eso es ser propositivos, donde todos tenemos algo que decir y la opinión de todos es muy valiosa. Hay que aprender a escucharnos entre nosotros también. Es inteligente, no es ni frío ni tampoco romántico, sino que guarda un equilibrio. Este gozo es inteligente, sabe en qué momentos sí se vale estallar de euforia, pero también en qué momentos hay que ser como más reservado y mirar las cosas con muchísima más frialdad. En la versión romántica, en la versión romántica del Evangelio, pues es muy difícil mirar con esa frialdad las cosas, ¿no? Y sobre todo muchos jóvenes que están muy acostumbrados a eso, cuando tienen que tomar decisiones importantes en su vida, pues o no saben qué hacer o no le hacen caso a su iglesia porque saben que no es por ahí la cosa. Van mejor con otras personas a las que consideran más seguras. Tenemos que ser también una iglesia y cristianos, pues que tengamos una estabilidad, ¿no? Una estabilidad emocional, no fríos, pero tampoco siempre eufóricos, sino sabiendo en qué momento sí, en qué momento no, y poder entonces manejar esta inteligencia. El gozo del Señor también es inteligente. Cuando el pueblo lloró, tuvo que llorar, y lloró. Y como dice en un libro C.S. Lewis, en las Crónicas de Narnia, llorar está bien por un momento, pero tarde o temprano hay que parar de llorar y decidir qué se va a hacer. Eso se llama la inteligencia. Y aquí lo vemos, ¿no? Los dejaron llorar, dijeron, perfecto, ya lo lloramos, ahora vamos y alegrémonos y comamos y bendigamos a los demás con nuestros alimentos. Y finalmente, el gozo del Señor es comprometido, porque no depende de la emoción ni tampoco de la norma, de que tú lo tienes que hacer porque así marca el libro de procedimientos o porque así manda el calendario o porque así manda el plan. No, el gozo del Señor es comprometido y cada una de las personas asume su rol. No hay que estar siguiendo a cada uno para que haga sus cosas, sino que se confía en que cada quien va a poder hacer las cosas porque tiene el interés en participar, porque estamos en la misma sintonía. Y finalmente, esto significa que no es una visión pesimista del mundo, pero tampoco es una visión optimista o ingenua, es una visión colaborativa, es decir, necesitamos de todos, que permite a las personas tener libertad de acción. Ese es el secreto y esa es la fortaleza del gozo. El gozo no es algo que solamente me arropa a mí, el gozo se vive en comunidad. La comunidad que se congrega en torno a la palabra de Dios, la comunidad que regresa a sus casas a celebrar y a alegrarse. El gozo del Señor nos permite ser fuertes porque nos permite trabajar unidos. Y si de repente uno ya está como triste, pues ver cómo se le apoya, no decirle, oye, deja de estar triste,
quizá necesita estar triste y se le apoya en ese momento. Si alguien está muy contento, muy gozoso, muy alegre, pues en ese momento todos también se ponen contentos y se ponen alegres con él. Es ese acompañamiento evangélico que el apóstol Pablo nos dice constantemente que nosotros hagamos. Triste con los tristes, contento con los contentos, porque el gozo del Señor se manifiesta trabajando todos en solidaridad y pudiendo ir a ponernos contentos, a ponernos alegres. Así es que, hermanos, lo que yo quería compartirles justamente era esto, era el gozo del Señor. No es un gozo en el hacer, pero tampoco es un gozo en el sentir, es un gozo en el ser. Por lo demás, hermanos, adelante, diviértanse.